A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. A toda la audiencia, paz del Señor. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Esta es una nueva edición del programa A la luz de tu palabra. Muchas bendiciones para todos aquellos que nos escuchan por medio de la 103.1 de su dial y aquellos que nos escuchan por nuestra plataforma de internet. Bendiciones para todos ustedes. Soy Río José María y una vez más traigo la propuesta del estudio de las Sagradas Escrituras. Un día muy pero muy especial donde nos vamos a detener a escudriñar las Sagradas Escrituras. Estamos nuevamente con el objetivo de siempre de llamar a todos nuestros radio oyentes a detenernos en este horario para escudriñar las Sagradas Escrituras. Este es un programa de estudio de las Sagradas Escrituras, donde atendemos a las consultas y sugerencias de nuestros oyentes que están estudiando las Sagradas Escrituras también, y por ello es que muchas veces nos hacen llegar sus consultas, sus preguntas, y nosotros tratamos con la ayuda de Dios de poder traer ante ustedes la palabra santa de nuestro Señor. No es que sabemos todo o estamos a la altura de el conocimiento que podría llegar al techo. Simplemente tenemos algo que recibimos de gracia y eso nos sentimos con el deber de transmitirles de gracia, para que usted, estimado radio oyente, pueda escuchar, analizar, estudiar la Biblia, comprobar el fundamento de las Escrituras y luego, con conocimiento, decidir respecto al tema que vamos a tratar. En cada programa presentamos lo que dice la Escritura y usted tiene la posibilidad simplemente de analizarlo y luego usted saca sus propias conclusiones. Así que, bienvenidos. Abro entonces el telón para decirles bienvenidos a todos. Aquí estamos entonces nuevamente con una programación muy pero muy especial. En el día de la fecha entramos a una sección que la hemos titulado Tiempos del Fin. Cuando hablamos de tiempo del fin, seguramente nuestra mente viaja automáticamente a la llegada de el Señor Jesucristo, el Mesías. Vamos a detenernos y hemos considerado algunas preguntas también hechas por nuestros oyentes. Y la pregunta que hemos hecho en nuestra invitación para el programa de hoy son las siguientes. ¿Por qué causa continúan las guerras entre Israel y los islámicos o palestinos? ¿Cuál es el origen y el final de esta contrariedad según las Escrituras? Y agrega nuestra invitación lo que se dice y lo que realmente dice la Biblia. Seguramente es de público conocimiento, más hoy cuando vivimos en la era donde la comunicación es mucha más fluida que en tiempos anteriores, donde la noticia, la información está a la orden del día por muchos sectores o de muchas maneras se puede recibir noticias. Creo que todo el mundo está atento a las noticias, no solamente locales, provinciales, nacionales, sino también mundiales. Y como es de público conocimiento, volvemos a estar frente a una problemática
palestino-israelí y estamos en una guerra realmente. El mundo cristiano también tiene algunas inclinaciones sobre este particular y aquí es interesante que podamos ver lo que dicen las Sagradas Escrituras. Nuestra única intención es que usted pueda analizar lo que vamos a presentar a la luz de la Escritura, comparando con los acontecimientos que están ocurriendo precisamente en este tiempo, en estos días. Comenzó desde el sábado en adelante un nuevo ataque a ese pueblo llamado Israel, un pueblo que ha pasado por grandes ataques de sus vecinos. ¿Por qué causa? ¿Qué tiene que ver Israel dentro del plan de Dios? ¿Será que Israel simplemente tomará un papel muy importante, prominente, recién cuando llegue la gran tribulación, cuando la iglesia ya no va a estar más acá, y esto ocurrirá en ese tiempo donde la iglesia supuestamente se va por 7 años al cielo, a las bodas del Cordero? ¿Será esto una realidad a la luz de las Escrituras? ¿O simplemente es un pensamiento de muchos personajes que han manifestado de esta manera? Ahora, no significa que porque alguien lo ha manifestado, por eso usted debe creer. Como tampoco usted debe creerme a mí, como siempre se lo digo con todo el respeto que usted se merece. Usted no debe creerme a mí, usted debe creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que estamos ante un tema muy, pero muy interesante a la luz de las Sagradas Escrituras, y quiero invitarles a permanecer escuchando la programación hasta el final. Y quiero también dejar establecida la vía de comunicación a la cual usted puede comunicarse para hacer su aporte, su consulta o lo que quiera hacernos saber. Como ya hemos recibido pedidos de oración en esta tarde, recibimos el pedido de oración y bueno, para nosotros es sumamente importante y para el grupo de oración más importante aún, porque para eso estamos y para eso estamos al aire como radio. Y quiero saludar especialmente a Eliana, que nos ha hecho su pedido de oración, que vamos a llevarlo al Señor. Y ya pasamos a nuestro grupo de oración de Huellas del Camino y esperamos por completo en la misericordia de nuestro Padre Celestial. Así que bien, bienvenidos a todos. Quiero dejar entonces establecida, por si usted no tiene todavía agendado mi número para comunicarse, es el siguiente: 3755-68-1125. Bien, y vamos a tener nuestra primer pausa musical y luego vamos a regresar con el inicio de la programación del día de la fecha. Le invitamos a permanecer en sintonía, escuchamos un poquito de música y ya regresamos con el inicio del estudio de las Escrituras que está preparado para el día de la fecha. Bienvenidos a todos. Tenemos mucho para compartir de las Escrituras, así que allá vamos a la palabra de Dios. Estamos frente a una problemática real que decíamos en las noticias. Se habla mucho en todas las plataformas de internet, en YouTube, en el Facebook, en todo. Se escucha sobre esta problemática que se generó también allí nuevamente en Israel. Aquí no vamos a hacer un informe al igual que todos los informes que se están llevando adelante. Creo que hay mucha información, así que vamos a usar la información que tenemos y nos interesa ver qué es lo que dicen las Escrituras. Nos interesa que los que estudian la Escritura y aman o intentan amar a Dios y tienen la intención de conocer su plan, creo que más de una vez nos hemos preguntado tal vez, ¿cuál es el lugar de Israel dentro del plan de Dios? ¿Será verdad que Israel fue un pueblo desechado por Dios? Es un pueblo que ya no tiene nada que ver con el plan de Dios.
aquel Israel que lo vemos ahora en las noticias que está en pleno momento de guerra, algo terrible, una cantidad de muertos, una cantidad de desaparecidos, no cesan el fuego que va y viene. Hay muchas razones interesantes y vamos a ir tomando algunos detalles de lo que ha ocurrido, y no ha ocurrido solamente en este momento. Es importante lo que vamos a analizar, estimados oyentes, porque la mayoría de las confesiones religiosas han manifestado esta palabra. O sea, si hay una guerra en Medio Oriente, esas son señales del último tiempo. Esa es señal de lo que dice la Biblia. Entonces, esto está por cumplirse, y por lo tanto, si está por cumplirse, esta es una señal del último tiempo. La pregunta es, ¿y cuál será el plan que Dios tiene con esa nación de Israel? Los que hablan poco, pero hablan, porque realmente son pocos los que encaran para desarrollar el estudio de la sagrada palabra de Dios en cuanto a lo profético, pero en su mayoría, teorías que salen de los seminarios modernos, creen que Israel, Dios va a tener un trato con Israel, a diferencia de la iglesia, porque se considera que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel a causa de haber negado a Jesús, y por esto hoy está la iglesia, y el Israel ya no tiene absolutamente nada que ver dentro del plan de Dios. Consideran que la iglesia va a ser llevada al cielo por 7 años a las bodas del Cordero, y luego de 3 años y medio de paz aquí en la tierra, el anticristo, el falso profeta, hará un acuerdo, un convenio con el pueblo de Israel, y allí Dios va a trabajar con ese pueblo de Israel. O sea que ya Israel no tiene más parte activa dentro del plan sagrado de Dios para la salvación de la humanidad. Esto es lo que se dice, esto es lo que mayormente se escucha o se lee sobre este pueblo de Israel. Pero por otro lado, hay muchos que tienen la intención de analizar lo que dice la Biblia. No creer simplemente lo que me dicen, sino quieren el fundamento de las Escrituras. Y creo que si usted está del otro lado escuchando Radio Huellas del Camino y a la luz de tu palabra, es porque usted quiere el fundamento de las Escrituras. Y yo lo felicito. Usted no debe creerme a mí, debe creer lo que dice la Biblia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia antes de encarar un tema como este que estamos por empezar? Simplemente son los albores de una nueva sección muy importante, porque será una sección de actualidad permanente según las Escrituras. Vamos a mirar lo que dicen la sagrada palabra de Dios, y para ello vamos a tomar la Biblia. Sería importante que usted tome la Biblia, si puede hacerlo en este momento. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 en adelante. Tomaré la lectura general de la Biblia Reina Valera 1960 por ser la más usual, la que más hay. Entonces tomaré esta Biblia para la lectura. Si hace falta, pues tomaremos también la comparación con otras versiones de Biblia que sean necesarias para el tema que vamos a tratar hoy. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19, la sagrada palabra de Dios nos dice lo siguiente. A ver si lo tenemos por acá. Aquí tenemos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana.
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas son las palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Se convirtió en un pastor porque Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fue uno de los principales junto a Juan de la iglesia primitiva y tenían un lugar prominente dentro de aquella iglesia primitiva de Hechos de los Apóstoles. Es el apóstol Pedro que escribe esta epístola y declara palabras sumamente importantes cuando vamos a analizar la profecía. ¿Por qué causa? Porque muchas veces para hablar de profecía surge que yo soñé y por eso, porque yo soñé algo así, entonces por eso debería ser de esta manera. Otro porque yo tuve una revelación, porque yo vi. Yo no tengo problema con el sueño de nadie, ni tengo problema con las revelaciones del Señor. No tengo problema con eso. El punto está en que si lo que usted soñó o lo que a usted le contaron que soñaron o lo que usted vio en visión o como fuese, si eso se ajusta a la sagrada palabra de Dios, bienvenido sea. Pero si lo que usted soñó, vio, le contaron o usted creyó, si no se ajusta a las sagradas escrituras, tenga a bien disculparme, pero yo no puedo creer. ¿Por qué causa no puedo creer? ¿Porque me revelo a lo que usted me está diciendo? No, simplemente porque creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Las Sagradas Escrituras. Los santos hombres de Dios, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La profecía no es de interpretación privada, o sea, no es que yo creo, me parece, me dijeron, yo pienso, me dijo el pastor alguna vez, mi papá me dijo, mi abuelo enseñaba así. Dejamos de lado esto para enfocarnos a la manera que el apóstol Pedro lo dice también en su epístola, pero ahora vamos a Primera de Pedro y vamos a dirigirnos al capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículo 11, declara lo siguiente. Voy a acelerar un poquito la marcha. Usted, si no lo encuentra, lo puede anotar, lo lee después tranquilo. Voy a acelerar para aprovechar la mayor parte del tiempo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, que nosotros debemos tomar las Escrituras, la palabra de Dios, para estudiar no solamente este tema, sino todos los temas que se refieren a la salvación, que se refieren a Dios y su plan con la humanidad, la redención, el perdón, la vida eterna y el castigo eterno, deben ser considerados a la luz de las Sagradas Escrituras. Aparece la palabra Israel en la Biblia. Ese pueblo de Israel dejó de ser tomado en cuenta dentro del plan de Dios. Y aquí nos ponemos frente a realidades que han ocurrido a esta nación. Esta no es la primera guerra que tiene Israel después de haber estado exiliado por mucho tiempo. Luego se formó no como un país, sino como un estado. Y después de que se formó como estado, que ya vamos a ver las fechas y demás, prácticamente no han cesado la cantidad de ataques que hay contra este estado. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa siempre la mayor guerra de Israel es con sus vecinos? ¿Ocurrió simplemente en este tiempo? ¿Ocurrió solamente después de su formación como Estado? ¿O siempre Israel vivió esta clase de ataques y persecuciones de sus vecinos? Y si es así, ¿por qué causa?
¿Por qué esto continúa? Estimados, hay un plan de Dios maravilloso. Dios no pone parches. Dios hizo un plan y ese plan se va a cumplir. Creamos o no creamos. Aceptemos o no aceptemos. El plan de Dios será inamovible y estamos frente al desarrollo del plan de Dios, no a partir de este momento, sino desde el inicio del plan de Dios con este pueblo. Siempre ha tenido una parte sumamente importante. ¿Por qué causa? Porque Dios lo eligió. Pero bien, esto es lo que vamos a tratar. Hasta aquí nuestra introducción. Vamos a escuchar un poco de música. Y bueno, tenemos algunos mensajes. Nos están escuchando desde Luis Beltrán, el hermano David Varela junto a la familia. Así que bendiciones para ustedes. También nos están escuchando desde Cipolletti, hermano Alfredo. También el hermano Gonzalo nos está escuchando. Bendiciones. Y a ver, tenemos aquí, me repite la cita. Muy bien, muy importante. Me repite la cita. Bien, quiero que podamos tomar en cuenta las citas bíblicas. Si yo me apuro, si no me entendió bien, no hay ningún problema, vuelvo para atrás. Estimado oyente, la cita de Segunda de Pedro, el primer texto que leí, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta el 21. Y la segunda cita que leímos se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Me lo entendió? Se lo repito. La primera cita, Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Y la segunda cita, Primera de Pedro 4, versículo 11. Bien, vamos a aprovechar la mayor parte del tiempo para el estudio de la Escritura, pero ahora también tenemos un poco de música para compartir, para analizar también con nuestros radio oyentes que en este momento nos acompañan. Así que bien, escuchamos entonces 2 alabanzas y ya volvemos con más del estudio de la Escritura, pero por si usted no anotó, el número de teléfono es el siguiente. 3755-68-1125. Pausa musical, ya volvemos. Bien, vamos a seguir con lo nuestro respecto al estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de palabra profética, cuando hablamos de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, lo que ya ocurrió, necesitamos tener argumentos sólidos en las Escrituras. Como ya les decía anteriormente y leíamos en la Biblia, la palabra profética más segura está en la Escritura. Usted tiene la Biblia, crea lo que dice la Biblia. Crea lo que allí dice. De esta manera no vamos a ser engañados. Usted no puede engañarme a mí así, ni yo lo puedo engañar a usted, porque usted puede corroborar con las Sagradas Escrituras. Mucha gente dice, no lo escuches porque te va a confundir. Estimados amigos y hermanos, la Biblia no confunde a nadie. Lo que ocurre es que la Biblia es una lámpara que nos alumbra para que podamos tomar buenas decisiones. Es lo que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra tiene la facultad, porque es divina, de alumbrarnos. Por supuesto que no nos obliga a dar el paso según la luz. Simplemente nos muestra cuál es el buen camino y cada uno es libre de decidir qué creer y qué no creer. Sencillamente no me crea a mí, crea lo que dice la Biblia. Israel, vamos a ver un poquito sobre lo que nos dice de Israel. Quiero comunicar a todos los que nos escuchan y especialmente en nuestro grupo de oración, que tenemos en esta oportunidad 91 conectados a nuestra radio web. Así que bien, Dios les bendiga a cada uno y gracias por estar del otro lado. Un detalle más para los que nos están escuchando y están entrando de afuera.
Decirles que para ingresar al teléfono sería más 549 y allí sí 3755-681125. Gracias por la difusión, gracias por los que nos escuchan en Chile, gracias por los que están tratando de entrar desde México y Estados Unidos. Así que bien, vamos entonces a lo que nos dice la palabra santa de nuestro Dios. Pero antes dije que vamos a ver un poquito lo que está ocurriendo en Israel en este momento. Vamos a tomar sencillamente un comunicado. Tomaremos un diario argentino muy popular. Es el diario El Clarín. Esta es una publicación de hoy a las 11:17. Bueno, en la sección Mundo dice así el diario. Vamos a leer lo que dice el diario y después vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a esto. La actual guerra que Israel declaró sobre el grupo terrorista palestino, Hamás, que gobernó en la Franja de Gaza tras la incursión armada del sábado de milicianos palestinos a suelo israelí, es la última escalada del conflicto largo, sangriento y sin una resolución cercana que durante décadas ha marcado Oriente Medio. El origen y el motivo de este conflicto tiene profundas raíces que puede anclarse, aunque son más remotas aún, o sea, más antiguas, a la creación del Estado de Israel en 1947. A través de una resolución de las Naciones Unidas que le concede el derecho de existir. Es el primer Estado moderno creado de esta manera. Esta resolución dividió a la región en dos estados, uno árabe y otro judío. A este último se le asignó un 54% del territorio. A Jerusalén, ciudad clave para ambas culturas, se le asignó un estatus bajo un régimen internacional. La guerra del 48 y la Nakba. Pero la historia no culmina allí. En 1948 Israel ganó la guerra de la independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio, incluido al oeste de Jerusalén. Bajo dominio egipcio quedó la Franja de Gaza y bajo dominio jordano, Cisjordania, incluida Jerusalén del Este. Para los palestinos esta guerra fue la Nakba, o sea, catástrofe. Más de la mitad de la población árabe fue expulsada huyó del territorio. Otras fuentes de Naciones Unidas hablan incluso de un 85%, entre 700.000 y 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares, perdieron sus tierras y se convirtieron en refugiados en países árabes vecinos o desplazados en Gaza y Cisjordania. Pasamos a la Guerra de los 6 Días. En el 1967, tras la Guerra de los 6 Días, Israel pasó a ocupar la totalidad de Gaza y Cisjordania, generando un nuevo éxodo de palestinos de aproximadamente 500.000 de personas. Esta guerra es el comienzo oficial de una ocupación y colonización a través de los asentamientos israelíes de los territorios palestinos ocupados que dura ya más de 50 años. A lo largo de medio siglo se han ensayado diferentes fórmulas de paz. Ninguna llegó a un buen puerto. Estas negociaciones bailaron además al ritmo de los atentados y el levantamiento palestinos, conocido como intifadas, en contra de la ocupación israelí a través de las colonias en continuo aumento. Por cada atentado palestino devino una represalia israelí. Hamás, cuyo nombre en árabe significa entusiasmo o firmeza, tiene su origen en los primeros días de la Intifada Palestina de 1987 contra la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Sus milicias, las llamadas Brigadas Al-Qassam, fueron fundadas en 1991 y son lideradas por el comandante Mohammed Deif. La ideología de Hamás se basa en el islamismo político, combinado con elementos políticos y religiosos.
Su plataforma incluye la resistencia armada contra la ocupación israelí y el rechazo a reconocer a Israel como Estado legítimo. Hamas aboga por la creación de un Estado palestino en toda la tierra de Palestina, incluyendo Israel. Un poquito más. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón e Israel clasifican a esta organización como terroristas. Hamas controla la Franja de Gaza desde 2007 y se ha prometido destruir a Israel. Hasta aquí tenemos nuestro informe de lo que está ocurriendo, y muchos informes como esto usted puede chequearlo en internet, puede verlo en la televisión, escuchar en la radio. Hay una cantidad de muertes, esto es significativo. A partir del sábado pasado, este grupo que está ahí en la Franja de Gaza, que son islámicos, atacaron Israel. Entraron a Israel de una manera violenta, entraron por cielo, por mar y por tierra, e hicieron desastre. Ahora, hay detalles importantes sobre este Israel, el cual hacía 50 años y un día que habían pasado de también una catástrofe semejante, un ataque por parte de naciones vecinas a Israel, que es la guerra del Yom Kippur. Así es conocida en la historia. Ahora bien, es interesante que podemos preguntarnos, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué nuevamente se atacó el día sábado a este pueblo Israel? ¿Por qué causa? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que le lleva a esto? Quiero compartir con ustedes un poquito de información. A ver si lo puedo mirar de aquí. Como les decía, hay cuestiones sumamente profundas, las cuales vamos a ir mostrando simplemente para después pasar a lo que realmente dice la Biblia. Bueno, el movimiento Hamas se llama Movimiento de Resistencia Islámico-Palestino. Está relacionado entre la política y la religión. Fue fundada en 1987, es una rama de la hermandad musulmana, fue establecida originalmente en Egipto en 1928. Ha estado bajo el liderazgo de Khaled Meshal desde el 2004. Les decía que comenzó el disturbio el día 7 de octubre de 2023. La guerra de Yom Kippur ocurrió el 6 de octubre de 1973. Aquella invasión fue en sábado. La invasión de ahora también fue en sábado. La invasión anterior. Fueron atacados por Egipto y Siria. La guerra duró solamente 18 días. El 24 de octubre se decretó el cese del fuego. Anterior a esto vino la Guerra de los 6 días, desde el 5 de junio hasta el 10 de junio de 1967. En ese momento Israel enfrentó a Egipto, Siria y Jordania. Ahora bien, ha ocurrido algo que es interesante. La gente de alrededor de Israel lo volvieron a atacar en tiempos que la Biblia lo llama Moed o Moadim. Y creo que en varias oportunidades lo hemos manifestado desde nuestros micrófonos, desde el éter que llega a distintos lugares, que Dios ha prefijado desde el principio que hay tiempos establecidos donde se convoca a su pueblo. Son llamadas en la Sagrada Escritura, en castellano, simplemente como fiestas. Se encuentran en Levíticos 23. Lo que ocurrió en este último problema que hay allí en Israel, con Hamas y los israelitas, por el problema de la Franja de Gaza, volvió a ocurrir en un Shabbat. ¿Qué es un Shabbat? Es un sábado, es un día de reposo. Pero en este caso es un sábado alto, porque es un Shabbat que tiene, en este año coincidió sábado semanal con la fecha que corresponde a ese sábado. Estábamos todos, porque nosotros también estábamos en
la fiesta de las cabañas, fiesta de los tabernáculos, fiesta de las chozas, según la versión de Biblia en castellano, y si no, en la versión hebrea, simplemente la fiesta de Sukkot, la fiesta del peregrinaje. Era el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, cuando estos señores entraron, hicieron este desastre terrible en Israel. Puede haber un pensamiento, puede haber un análisis de que las tropas de Israel se descuidaron, que viene a causa de que están divididos en la parte política y por esta causa se durmieron en los laureles. Es verdad que Israel, un pueblo que estuvo permanentemente en guerra, sabía que esto estaba por venir porque veían las prácticas, sin embargo, se descuidaron y no hubo campo magnético ni nada que le pueda detener, ni cúpula de hierro, porque han pasado cosas que realmente les ha superado. Si bien se volvieron a acomodar para continuar con esta guerra, en este momento le han cortado el suministro de luz, el suministro de agua, el suministro de alimentos a sus enemigos que están en Gaza. Ya declararon que van a tener que terminar con este grupo que atenta contra su nación. Nos queremos hacer algunas preguntas. Mayormente se dice, no, esto es simplemente cumplimiento de la palabra de Dios. Esto es cumplimiento del tiempo del fin. Y se considera el texto que se encuentra en Mateo capítulo 24, y vamos a ir al texto. En Mateo 24, que es el libro escatológico prácticamente más utilizado, o el capítulo más utilizado para escatología o tiempos del fin. Y vamos a tomarlo de nuevo. Mateo capítulo 24. Vamos a leer, aquí hay un trasfondo sumamente importante. 3 preguntas de los discípulos, una referida al templo y las otras referidas a la segunda venida del Señor. En la introducción que Jesús hace para responder estas preguntas, que también ya lo hemos estudiado con detenimiento, dice así el versículo 6, Mateo 24, verso 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiréis de guerras. No dice oiréis de guerra una sola, sino habla de muchas guerras. Después de este anuncio del Señor Jesucristo, apenas iniciaba la era cristiana, aproximadamente año 33 de la era cristiana. Pueden haber modificaciones, depende del punto de partida, pero bueno, más o menos en ese tiempo, Jesús pronunció estas palabras. Hubieron grandes guerras, 2 guerras mundiales, 1914, 1945, pero hay un problema que hoy queremos saber a la luz de la Biblia sobre Israel. ¿Por qué es un pueblo que permanece en guerra? ¿Por qué es un pueblo que está pasando atentados y más atentados, y hace réplicas, y hace ataques, y hacen desastres, y reciben también mortandad de su gente, y matan a otros? Entonces alguien dice, ¿por qué Israel, si Israel es el pueblo de Dios, por qué está de esa manera? ¿O por qué Israel, si es el pueblo de Dios, por qué actúa de esa manera? ¿Por qué ataca y permite que haya muerte de tantas personas que también hay, que son inocentes? El criterio de Israel como nación es no bombardear donde hay civiles, no bombardear en una escuela, no bombardear en un colegio, no bombardear en los hospitales. Por ello también los palestinos se meten ahí para atacarlos. Hay técnicas de guerra, pero en el responder de ellos es una guerra y sencillamente se produce todo esto. Ahora bien, usted puede tener mucha información de las noticias, pero yo quiero preguntar, nosotros no podemos definir una problemática de Israel y los islámicos o Palestina si nosotros no nos vamos al origen de todas las cosas. Sencillamente, estimado radio oyente, estamos hablando de naciones del antiguo mundo. Estamos hablando de naciones del primer mundo. Estamos hablando de lo que está probado por todas las ciencias más modernas. Está probado que allí son los lugares donde encontramos los primeros acontecimientos y las primeras civilizaciones. Acadios, sumerios, todos vivieron en esa zona
de Medio Oriente. Y creo que también si pensamos en la problemática que se maneja en cuanto a la información que circula, la pregunta es ¿por qué se llama Guerra Santa? ¿Por qué causa? ¿Qué tiene de santa una guerra si hay tanta mortandad de mucha gente? A esto se explica de muchas maneras. Esto es a causa que los judíos mataron a Jesús, dicen los cristianos. No lo dijeron solamente los cristianos. Lo dijo Martín Lutero en su libro Martín Lutero y el odio a los judíos. Esta fue inspiración de Adolfo Hitler en el 1945 en adelante. Se inspiró en el libro de Martín Lutero y el odio a los judíos. Y el odio a los judíos no vino de balde. El odio de los alemanes a los judíos no vino de balde. Es que cuando Martín Lutero sale de la cúpula de la iglesia romana, donde él también era un monje alemán, cuando él sale de allí, aproximadamente en el 1517 ya comienza a salir, ya para el 1520 ya estaba armada la iglesia de la Reforma, o la iglesia luterana de Martín Lutero. Martín Lutero toma como iniciativa traducir la Biblia y para ello echó mano a pedir ayuda a los judíos, cosa que los judíos le negaron. Porque hasta ese momento solamente existía en otro idioma la Biblia Vulgata Latina de Jerónimo, que data del año 300 y 400. Fue el primer intento por traducirlo a otro idioma. Se pasa al alemán, luego viene la historia imperial y bueno, empiezan a aumentar las imprentas de más y allí comienzan a trabajar en a que sea dispersa por todo el mundo y fueron traducidas a distintos idiomas. Por eso Adolfo Hitler dijo que mató a 6 millones de judíos, por esto, porque ellos mataron a Jesús, y yo lo sé perfectamente, y hay un odio hacia ellos, así que por eso se mató 6 millones de judíos, algo que todavía flota entre el mundo y las Naciones Unidas y las naciones de las grandes élites que quieren aparentemente resolver esta problemática. Lo cierto, estimados, es que a nosotros nos interesa por qué causa ocurre todo esto en relación a lo que dice las Sagradas Escrituras. Para ello, quiero que vayamos al inicio de todo esto. Quiero que veamos que Dios ha tenido un propósito desde el principio de beneficiar a todo el mundo para que alcance la salvación. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Vamos a ir a lo que dice Génesis, capítulo 12. Versículo 1 al 3, lo hemos analizado muchas veces. Una vez más, no nos hace mal, todo lo contrario. Génesis 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La Escritura nos declara que Dios llamó a un hombre que sale de Ur de los Caldeos. Su familia tenía inclinaciones idolátricas. Su padre Taré adoraba ídolos, lo dice el libro de Josué en el capítulo 24. Pero Dios llamó a Abraham con un propósito: haré de ti una gran nación. Cuando hablamos de Israel como pueblo de Dios, no nos referimos a una elección arbitraria, ni tampoco nos referimos a un sorteo con bolillero para ver cuál sería la nación que Dios escogiera para sí. La Biblia nos declara de manera muy clara, perfecta, específica, de cómo surgió ese pueblo de Israel. Primero lo que hizo Dios fue llamar al padre Abraham, en ese tiempo el hombre Abraham, y le dio promesas. Haré de ti una nación grande. Abraham era la esposa de Abraham era estéril, Abraham era viejo, la mujer era vieja. Con cariño, las palabras viejos, simplemente ancianos, pasados en edad. Ya Sara no tenía la potencialidad de concebir, ya no tenía potencialidad de ser madre, pero la promesa de Dios es fiel y verdadera.
Dios le dijo que haré de ti una gran nación. Y el propósito de esa gran nación era que sea una bendición y que Dios iba a proteger a su familia. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El propósito de Dios no era simplemente salvar a un grupo pequeño, a un puñado de gente, sino el propósito de Dios era la salvación universal, la salvación, que esté al alcance de todos. Dios le llama a este hombre Abraham y allí le declara que él va a ser una nación a partir de él. Bueno, todo viene bien, pero quiero respetar nuestros horarios de música para que entre todos podamos aprovechar al máximo. Bueno, antes de pasar a la música, les enviamos muchas bendiciones. Nos saludan con la paz del Señor desde el sur. También mi hermano José nos escucha en Yacutinga. Bendiciones. También mi hermano Pastor Carlos desde Cipolletti nos envía palabras de bendición. Gracias, hermano José. Mi hermana Val, fiel oyente de Huellas del Camino. Bendiciones, mi hermana Val, y a mi hermano Ciro, que seguramente nos están escuchando. Un mensaje de aquí de Overa. Hola, José María, soy Carol. Sí, me acuerdo de vos. Te estamos escuchando. Buenísimo, buenísimo. Gracias por estar del otro lado. Ya vamos a ir llegando a los puntos que vamos a comprender cuándo va a terminar este conflicto. Pero tenemos que saber cuándo empezó. No podemos saber cuándo va a terminar si no sabemos ni siquiera cuándo empezó, por qué empezó, qué es lo que llevó a esta problemática. Todo esto lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, pero ahora es momento de escuchar un poquito de música, de alabanza a nuestro Dios. Así que bien, voy a recordar, por si alguien no tiene mi número de teléfono y quiere escribirme, lo puede hacer, el número está habilitado. 3755 68 1125. Bien, vamos a escuchar entonces un tema musical y luego ya volvemos con más de las Sagradas Escrituras. Pausa musical, ya volvemos. Ahora bien, vamos a volver a la Biblia. Dios le hizo una promesa a Abraham. Abraham era un hombre solo. Ese hombre que no tenía absolutamente nada de sí, simplemente esperaba las promesas de Dios. Sara tuvo un hijo de la esclava que se llamó Ismael. Pero Dios le dijo que iba a tener un hijo de su esposa, de sus entrañas. Es ahí donde nace Isaac. Se llamó Isaac por la risa de Sara. Se sonrió cuando el ángel le anunció. Vamos a ir un poco a pasos agigantados en la historia para irnos a Génesis capítulo 26. Ya en vida de Isaac se pronunció lo siguiente, desde el versículo 1 en adelante. Génesis 26, 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Se vuelve a repetir la bendición de Abraham. Primero, el juramento que Dios hace al padre Abraham se lo repite a su hijo Isaac. Y se lo repite al hijo de la promesa, no al hijo de la esclava, sino al hijo de la promesa. Porque llegado un tiempo, Abraham tuvo que echar a Agar y a su hijo Ismael por orden de Dios. Y aquí le está hablando sobre la promesa, le está hablando a Isaac. Y dice que va a confirmar el juramento que hizo Abraham su padre. Y esta promesa le dijo: multiplicaré como las estrellas del cielo, te daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Vuelve a mostrarnos la Biblia que había un propósito de Dios de poder bendecir a todo
hombre que existe sobre la tierra, todas las naciones. Pero para ello Dios estaba elaborando un plan que se fue dando paso a paso, porque Dios no hace nada ni apresurado ni tapando agujeros. El plan de Dios es perfecto. Aquí estamos simplemente con el primer hijo de Abraham, que es el hijo de la promesa. Primero en cuanto a la promesa de Dios. Ya tenía otro hijo, pero ese era de la esclava. No era en orden de esta promesa santa de Dios. La promesa es que se va a reproducir de tal manera que su descendencia sería muchísima. Y que ellos iban a tomar ciertas tierras. Ahora, ¿cuál es la tierra que Dios prometió a ese padre Abraham? Y consideremos que acá a Isaac le dijo, no desciendas a Egipto. Vamos a ver cuál es la tierra de la promesa que se le hizo a Abraham antes de proseguir. Génesis capítulo 15, vamos a encontrar cuál es la tierra de la promesa y vamos a enterarnos también por qué causa a aquello se llama Tierra Santa y por qué se llama también Guerra Santa. En Génesis capítulo 15, Dios habló con Abraham en el versículo 18. Antes de esto le dio noticias importantes, verso 13. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y le dice también desde el verso 18 lo siguiente. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál es la tierra? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de ceneos, bueno, y allí varias naciones que estaban ahí. Pero el territorio estaba marcado por dos ríos. El río Grande, y vamos a ubicarnos también en esto, el río Éufrates, primero, el río Éufrates, vamos a buscar aquí, el más occidental de los dos grandes ríos que define Mesopotamia, junto al Tigris. El Éufrates nace en Turquía, fluye por las montañas hacia Siria, posteriormente a Irak. El río concluye con el Tigris para formar el Shatt al-Arab, que luego desemboca en el Golfo Pérsico. Tiene una longitud de 2.780 kilómetros. En la Biblia es más conocido como el río. Es el río que atravesaba Babilonia, el cuarto río del Edén. Es decir, que estamos hablando de ríos que tienen una mención importante en la Biblia, porque estaba marcando límites que Dios había puesto para la descendencia de Abraham. Es el río Éufrates, que queda al norte de Israel. Atraviesa todo Palestina. Y el otro río que también es nombrado es el río Grande de Egipto. El río Grande de Egipto es el río Nilo. Ese es el mayor río de África, que fluye en dirección norte a través de 10 países, hasta desaguar en el extremo sureste del Mediterráneo, formando el gran delta del Nilo, sobre el que están situadas las ciudades de El Cairo y Alejandría. Tiene una longitud de 6.650 kilómetros. El segundo río más largo del mundo tras el Amazonas. Estos son los ríos que están nombrando, y si tomamos un mapa vamos a ver que el territorio ocupado por Israel hoy es simplemente un punto en medio de un mapa tan grande, un territorio tan grande. La mayor parte de este territorio está ocupado por palestinos, por la religión islámica. ¿Sí? Esta es la tierra de la promesa que se le dio a Abraham. Se pasó esta promesa a Isaac y ahora vamos a ir, según la Biblia, vamos a ir ahora a Génesis capítulo 46. Y aquí también hay un detalle importante.
el primogénito era de Isaac, era Esaú. Pero Esaú vendió su primogenitura y la primogenitura pasó a Jacob. Adelanto la historia, paso a agigantados. Génesis 46, verso 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto. A diferencia de Isaac, que le dijo, no desciendas a Egipto, aquí le dice, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Esa nación está prometida al abuelo, o sea, a Abraham. Dios declara que él iba a ser una nación para sí. Dios no eligió en el tatetí cuál sería la nación. Dios formó una nación para sí. Sigue diciendo, yo descenderé contigo a Egipto, yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevárselo. Bueno, y allí ellos descendieron a Egipto. En realidad, en el mismo capítulo nos enseña que la cantidad que subieron, que fueron a Egipto, fueron solamente 46 personas. Pero este es un grupo tan pequeño que no puede ser considerado como un número llamativo. Perdón, eran 70 personas. 70 personas fueron las que ingresaron, lo dice el versículo 27. Fueron 70 personas las que estuvieron en Egipto. Según la versión de Esteban, en Hechos de los Apóstoles, fueron 75, pero según la versión de Génesis, 70. Pero de todas maneras es un grupo muy pequeño, minúsculo, que no puede ser llamado una nación, simplemente una familia. Dios llevó a este pueblo para educarlo. No tenía patria, no tenía territorio, pero la promesa de Dios era que iba a ser una gran nación y que iban a tener su territorio. Esto es el pueblo de Israel. Pero la problemática comienza desde los dos hijos de Abraham, el hijo de la esclava y el hijo de la promesa. Del hijo de la esclava, Ismael, ¿sí? De allí es donde nacen los ismaelitas. Y luego, cuando viene Isaac, comienza el pueblo de la promesa, y esto es una guerra interminable. Y lo cierto es que ambos ocuparon la tierra de la promesa. Tanto el hijo de la esclava como el hijo de la promesa habitaban en ese territorio que era un territorio de la promesa. Pero eran solamente personas que estaban dentro de ese territorio. Dios le había dicho que iba a ser una gran nación, recorrieron varios lugares, hasta que llegaron a Egipto. Cuando viven en Egipto, llegan a Egipto porque José era el gobernador allí. Entonces, acogió a todos su familia, el pueblo de Israel, también a su padre que llegó ya siendo anciano, y vivieron bien. El problema vino después. El problema vino cuando ya entramos al libro de Éxodo y encontramos que el pueblo gemía realmente porque subió un faraón que no conocía a José. Usted puede leer Éxodo 1 y 2. Y porque él no conocía, entonces empezó a oprimir al pueblo judío. ¿Por qué causa? Porque el pueblo se iba aumentando de una manera impresionante. Y entonces, por ello, dijeron, no, estos van a estar acá, van a tomar nuestro territorio. Y por esta causa tenemos que eliminarlos. Vale la pena decir que lo mismo dijo Adolfo Hitler cuando estaba en Alemania. Si dejamos que crezcan los judíos acá, en 3 años más o 4, Alemania será judía. Lo mismo dijo el faraón de Egipto. ¿No le parece llamativo? Bueno, seguidamente a esto declara Éxodo. Y vamos a verlo porque es importante que todos los que están estudiando las Escrituras puedan considerarlo. Ustedes no deben creerme a mí, deben creer lo que dice la Biblia. Esto, por supuesto, que va a demorar tiempo en poder llegar a comprender todo lo que está ocurriendo. Pero yo no estoy apurado. ¿Usted está apurado?
Aquí estamos para estudiar la Biblia, aquí estamos para ver qué es lo que dicen las Escrituras y seguir analizando. Así que bien, vamos a ir al libro de Éxodo. Abra su Biblia y es Éxodo capítulo 2. Vamos a verlo, versículo 24-25. Tomo del 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Prestemos atención a lo que dice aquí. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac, no con Ismael, con Isaac y con Jacob, no con Esaú. Lo repetimos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Los hijos de Israel son los hijos de Jacob, porque a Jacob se le cambió el nombre cuando peleó con el ángel. Jacob es Israel. Dios declara que se acordó del pacto que había hecho con ellos y comienza a planificar que ellos salgan de esa esclavitud. Cuando nosotros seguimos la lectura y nada ocurre por casualidad, el problema es que muchos enseñadores de la Escritura declaran: ¿para qué vamos a estudiar el Antiguo Testamento si eso es un museo? Eso está en desuso, eso no hace falta para conocer el plan de Dios. Lamentablemente, el que no conoce sus orígenes no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. ¿No le parece? Pero así es la teoría del engaño. Pero nosotros queremos llegar a las profundidades de las Sagradas Escrituras. En Éxodo 5 es la primera mención donde Dios declara que quiere sacarle en libertad a ese pueblo. Vamos a ver qué es la causa por la cual Dios quiere sacar a este pueblo. Después Moisés, verso 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto, y la causa por la cual le dice: ve y dile al faraón, la primer causa por la cual argumenta Moisés y Aarón de acuerdo a la orden de Dios, que Dios quería que le dejen libertad. ¿Saben para qué lo dice la Biblia? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta, ¿dónde? ¿En Jerusalén? No, en el desierto. Porque se dice también hoy que las festividades, para celebrarlas, deben ser celebradas solamente en Jerusalén. Pero aquí encontramos que Dios dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme una fiesta, ¿a dónde? En el desierto. Jerusalén ni siquiera existía todavía. En otras oportunidades, algunos han argumentado, objetando la observancia de la fiesta, declarando que son fiestas del antiguo pacto. La pregunta es, en Éxodo 5 y previo a la liberación de los hijos de Israel, ¿ya se había celebrado el antiguo pacto? ¿Cuándo se celebró el antiguo pacto? Por si usted no lo sabe, está en Éxodo capítulo 24, que allí recién nos muestra que se celebró ese llamado antiguo pacto. Es decir, que todo este programa aquí para liberación de los hijos de Israel, para un Moed especial, un Moadim, un tiempo prefijado por Dios, ordenado por su palabra, fue la causa por la cual quería que se le deje libre. Deja libre a mi pueblo para que ellos vayan a celebrarme una fiesta. De allí viene la Pascua, donde viene la Pascua de la liberación. Es liberado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y vemos algo, hay muchos detalles que pasamos por alto, por supuesto, para centrarnos en lo que estamos viendo. Vamos a ver el cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto a una gran nación, y ya prácticamente tenemos una nación de acuerdo a la promesa que Dios hizo al padre Abraham. Éxodo 12, versículo 37, declara la Sagrada Escritura lo siguiente. 12:37 de Éxodo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños.
También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Prácticamente 2,5 millones de personas salieron camino al desierto. ¿Para hacer qué cosa? Para celebrar una fiesta. ¿La fiesta de quién? De Moisés. ¿La fiesta de los judíos? No, si todavía ni siquiera ese término se utilizaba. Las fiestas del Señor, la fiesta del Eterno, la fiesta creada por Dios como fiesta de la liberación. Israel sale para celebrar una festividad. Así se forma el pueblo de Israel. Israel no es un accidente como nación. Israel no es un pueblo que surgió de la nada. Surge de la promesa de Dios. Porque Dios, cuando quiere hacer algo, no se limita ni a nada ni a nadie. No depende de los hombres, no depende de las riquezas que pueda tener un hombre. Dios es el Todopoderoso. Y Dios quería formar una nación para sí, que se llama Israel. Ese pueblo Israel, que hoy el mundo tiene el odio hacia esa nación, surge de las páginas sagradas y surge de las promesas sagradas de Dios. Y las promesas dadas son para bendición del mundo. 3755 68 11 Para ello Dios 25. quería educar a ese pueblo y para ello le dio estatutos, mandamientos y leyes. Es así como surge este pueblo de Israel. Este pueblo que hoy lo vemos allá es un pueblo minúsculo, pequeño, que ni siquiera representa todavía a la promesa que comenzó originalmente de parte de Dios hacia el padre Abraham. Estas dos potencias, tanto judíos como árabes o judíos israelitas, pueblo de Israel, con los palestinos, habitaron las mismas ciudades y allí comenzó la guerra. Allí comenzó las grandes invasiones. Israel recibió invasiones en todo el tiempo. En todo el tiempo recibió invasiones. Persecuciones a vida y por haber ocurrieron contra este pueblo. ¿Por qué causa? Porque este pueblo tiene promesas. Porque este pueblo fue elegido de acuerdo a una promesa que Dios había dado al padre Abraham. Los educó por medio de sus mandamientos, estatutos y leyes. Estos mandamientos, estatutos y leyes no nacen con Moisés. Los estatutos de Dios o fiestas solemnes no nacen con Moisés. Usted lo puede ver, lo puede leer, chequear en Génesis 26, verso 5. Vamos a ver que el padre de la fe oyó mis palabras y guardó mis estatutos, mandamientos y leyes. Por lo tanto, ni fiestas, ni mandamientos, ni nada fue de Moisés. Dios se lo comunicó a ese pueblo que él estaba educando, y ese es el pueblo de Israel. Y allí ven la convulsión del mundo, pero ¿por qué? Si ellos son el pueblo de Dios, ¿por qué causa ellos están pasando lo que están pasando? ¿O acaso es verdad que todo esto viene a raíz de que ellos mataron a Jesús y por eso le está pasando todo esto? ¿Cuándo se va a terminar? Ya vimos el origen. El origen va allá de manera remota, como nos decía el diario de Clarín. El diario de Clarín es un diario de noticias, no un diario teológico. Pero declara que la guerra viene de mucho más atrás. Entre el hijo de la promesa, que es Isaac, y el hijo de la esclava, que es Ismael. Tomaron caminos distintos en cuanto a la adoración del Padre, porque Dios hizo el pacto con el pueblo de Abraham. Pero ese pueblo de Abraham viene según la línea de la promesa, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Lo acabamos de leer en Éxodo. Pero los islámicos, los palestinos, los que vienen del hijo de la hija de la promesa de la esclava, ellos siguieron con una forma de adoración distinta a lo que ellos llaman el Dios Alá.
Y a ese Dios Alá es una religión que ellos tienen, que es la religión islámica. Ellos no tienen la Torá o, como tenemos nosotros, la Biblia. Ellos tienen el Corán. Ahora bien, usted me podrá decir, bueno, pero ¿y eso cómo lo podemos saber? Es simplemente chequear, es fácil de corroborar estos datos. Hay datos alarmantes, estimado radio oyente. ¿Sabe usted cuáles son las 3 grandes religiones del mundo? ¿Sabe usted cuáles son las religiones? Las 3 religiones del mundo consideradas como religiones que han generado muchos conflictos, guerras, matanzas. Los judíos, la religión de Israel, los islámicos, o sea, el Islam y el cristianismo. Estas 2 religiones de Medio Oriente, porque pueblo de Israel nació en Medio Oriente, y los islámicos también nacen en Medio Oriente, estas son las 2 religiones más antiguas del mundo. Y por una causa es importante conocer las promesas de Dios, porque esto es lo mismo que estamos estudiando, y cuando queremos apropiarnos solamente de algunas partes de la Biblia, cuando hablamos de mandamientos de Dios, leyes, fiestas, entonces decimos, eso es para los judíos, eso no me corresponde a mí. Son muchas las personas que dicen, las fiestas son para los judíos. Pero si solamente las fiestas son para los judíos y los 10 mandamientos no fueron dados a los judíos. ¿O acaso alguna vez el pueblo cristiano estuvo esclavo en Egipto? Habló Dios todas estas palabras diciendo. Y cuando comienza los 10 mandamientos, lo dice claramente porque lo recordamos. Yo soy Jehová vuestro Dios, que saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Alguna vez el pueblo cristiano estuvo con servidumbre en Egipto? Entonces los 10 mandamientos también serían solamente para los judíos. Y estimado radio oyente, si es de los judíos no hay ningún problema. ¿Saben qué? Ahora se acabó porque el Antiguo Testamento es de los judíos y el Nuevo Testamento supuestamente de los cristianos o gentiles. Así que ahora cuando vengan pruebas, no más a recitar Jehová mi pastor, nada me faltará. No, eso se acabó porque eso es para los judíos. Ya no más recitar el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. No, porque eso es para los judíos. Ya no más Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? No, porque eso es de los judíos. Y ya no más Malaquías capítulo 3, versos 6 en adelante. Yo Jehová no cambio, vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado los diezmos y la ofrenda? Ya no más esto. No más, probadme también en esto a ver si no derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. No lo tomemos porque eso es promesa para los judíos. Y debo decirle, estimado radio oyente, que si usted no toma las promesas que Dios ha dado al padre Abraham y al pueblo del pacto, no tenemos nada, absolutamente nada. Por ello Pablo nos recuerda, cuando habla a los Efesios, que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la circuncisión éramos llamados incircuncisión, desde el verso 11 en adelante. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos, las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué teníamos los gentiles? Absolutamente nada. Es por esta causa que quiero que veamos en el bloque anterior, en el bloque siguiente. Vamos a ver algunas cuestiones importantes de qué es lo que pasó con este pueblo de Israel, porque vamos a desencadenar en lo que está ocurriendo desde que ellos son Estado. Ellos son Estado a partir de 1948, pero hay un proceso. ¿Cuándo dejaron de tener patria? ¿Cuándo ellos perdieron su territorio? ¿Y por qué causa? La Biblia no hace silencio respecto a lo que ocurrió con el pueblo del pacto, ni tampoco hace silencio de lo que ocurrirá en el último tiempo, y debo advertirles de entrada. No cuando la iglesia esté en el cielo. Usted y yo
vamos a ver el cumplimiento profético de lo que dice la palabra de Dios que hará con el pueblo de Israel. Si no lo veo yo, lo verá mi hijo y si no mi nieto. Pero estamos viviendo el último tiempo. Por lo tanto, no debemos creer falacias que se alejan de la verdad de las Escrituras. No me crea a mí, crea lo que dice la Biblia. Escuchamos un tema musical y ya volvemos en nuestro último bloque del estudio del día de la fecha. Hay muchos detalles que pasamos por alto en una línea de tiempo que lo hemos hecho de manera prácticamente rápida para que podamos ir entendiendo algunos patrones importantes para poder entender si realmente Israel tiene un plan eterno, el cual Dios ha trazado para ellos, por qué causa ocurrieron los hechos. La Biblia es un manual. La Biblia me puede explicar perfectamente lo antiguo. Y esto me ayudará a entender lo presente. ¿Por qué vivimos esto? ¿Por qué debemos vivir de esta manera? Y me transporta hacia lo verdadero, hacia lo que será en el cumplimiento de las promesas de Dios. Es por esta causa, estimado radio oyente, que yo no estoy apurado. Esta sección de estudio bíblico vamos a continuarla. Seguramente que vamos a continuarla. Vamos a seguir y vamos a ver que el pueblo de Israel se separó, se dividió. Se dividió en el tiempo de Jeroboam y Roboam en dos reinos. El reino de Israel desapareció desde el 721-725. Antes de Cristo desapareció. Quedó solamente el reino de los judíos. Hay una historia larga también sobre ahí. Y cuando llega el Mesías, llega al pueblo de Judá, al reino de Judá. Pero estaban subyugados bajo el poder de los romanos. Nos dice Eva, en definitiva, el odio es hacia el pueblo elegido por Dios. Exactamente. El odio de la gente es contra el pueblo elegido de Dios. Y cada vez que avancemos un poco en el estudio, entenderemos las causas, el por qué y también el para qué. Los judíos que estaban allí en Roma, por eso César, por eso Poncio Pilato y los otros gobernantes, estaban subyugados bajo el poder de Roma. Es el cuarto poder universal, según la profecía dada a Daniel. Es un poder que iba a oprimir al pueblo de los santos del Altísimo. Por eso les digo que cuando pensamos en Israel, no podemos pensar en un pueblo que estuvo todo bien siempre. El pueblo que tiene promesas es un pueblo que fue atacado y avasallado, porque el enemigo lo que trata de hacer es destruir el plan de Dios. Porque el plan de Dios es para salvación al mundo. Y por eso quiere estorbar el plan de Dios. Por eso el enemigo ha tratado por todos los medios de eliminar a ese pueblo. No lo ha logrado, ni lo va a lograr. Porque las promesas de Dios no fallan. Son seguras. Son eternas. En ese tiempo, el tiempo de Jesús, Jesús empieza a predicar. La predicación fue solamente a los judíos. Jesús no predicó a judíos y a gentiles paralelamente. Jesús no mandó a sus discípulos a predicar a las naciones gentiles. Se lo puede verificar en la Biblia, Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. Usted va a encontrar a quién le mandó que se le predique. En Mateo 15, 24 declara que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La predicación fue solamente a los judíos. Pero es este pueblo judío que no creía en Jesús. Es este pueblo que estaba endurecido y no creía. Ahora bien, de aquí se declara que textos que se utilizan de una manera se manipulan a conveniencia. Por ejemplo, vamos a ver lo que pasó en el tiempo de Jesús con este pueblo de Israel y a ver hasta dónde llegamos. Evangelio de Juan, capítulo 1,
Vamos a ver Juan, Evangelio. A ver si lo buscamos aquí. Juan capítulo 1, versículo 11. Texto fuera de contexto para justificarlo de me parece, yo creo, me dijeron. Versículo 11. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Claro. O sea, vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. ¿Dice eso la Biblia? No dice a los judíos. Dice vino a los suyos no le recibieron. ¿Usted está seguro que no le recibieron los judíos? Vamos a ver lo que dice la Biblia, no me cree a mí. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes eran gentiles? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino y a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea que hubo gente que le recibió. ¿Y quiénes son los que le recibieron? Los apóstoles, ¿qué eran? Eran egipcios. Eran sirios. ¿Eran italianos? No, eran judíos. 12 hombres judíos. La iglesia primitiva, de hecho, de los apóstoles, ¿qué era? Era judía. Toda la predicación se dio en un entorno judío. Y los evangelios fueron dichos a los judíos. La pronunciación de los evangelios está dada a los judíos, en el contexto de los judíos. ¿Qué es lo que ocurrió después? El pueblo se endureció de tal manera y Jesús pronunció unas palabras que son importantes ir entendiendo para que veamos por qué causa el pueblo de Israel está como está y para que entendamos en línea de tiempo qué es lo que ocurrió y seguirá ocurriendo. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 23 para considerar un texto allí. Leamos el verso 37. Son palabras de Jesús en reprensión a los judíos que estaban allí con él. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero les enrostra su pecado y le dice, pero ustedes no quisieron. Y vuestra casa va a ser puesta en desierto. Es una profecía de que Israel iba a quedar sin tierra, iba a quedar sin la patria que ellos más anhelaban por una cuestión religiosa. ¿Por qué amaban tanto Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo. En Mateo 24, los primeros versos, declara Jesús, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, o que no sea removida. En otra parte dice que yo derrumbo este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Y todos ellos, esto fue realmente una blasfemia lo que estaba diciendo, porque para ellos su orgullo, su creencia, su principio estaba en tener el patrimonio religioso más importante, que es tener el templo. Aquí Jesús ya le declaraba que su casa iba a quedar desierta, que Israel iba a ser destruido. En Mateo 24 lo declara perfecto, lo enseña. Y enseña esto que ocurrió en el año 70, ya por Tito y Vespasiano. Viene la destrucción de Jerusalén. Pero quiero tomar en cuenta algo interesante de Mateo 24, que quiero mencionar. Jesús, al
advirtió a la iglesia, en este caso no a los judíos, sino a los que creían en él, o sea, judíos que creían en él, no a los que no creían. En Mateo 24 Jesús le dijo así, en el versículo 20. Mateo 24, versículo 20, esto le está diciendo a los discípulos, lo dice el versículo 3. Los discípulos le preguntaron, eran judíos pero eran discípulos suyos, eran seguidores del Mesías, seguidores de Jesús. Cuando le habla de la destrucción de Jerusalén, le dice así, versículo 18 en adelante, Mateo 24, 18. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. Aquí declara la Biblia un detalle importante para comprender por qué los ataques de los enemigos ocurrieron en los Moed de Dios. Aquí comprendemos que Jesús le dijo, oren que vuestra huida, el día que se vayan de Jerusalén, que no sea en invierno y que no sea en sábado, en Shabbat. Porque el pueblo hebreo, respetando la ordenanza de Dios, en ese día, se concentra a lo sagrado, se concentra a la adoración a Dios. Pero esto nos lleva a un detalle sumamente importante, estimado radio oyente. Jesús no está hablando al pueblo judío que no creía en él. Está hablando a los discípulos que son judíos pero sí creían en él y fueron la iglesia primitiva. Y lo está anunciando hacia la posteridad, hacia el más adelante, años más adelante, porque está en el 33 y la destrucción de Jerusalén va a ser en el año 70, o sea, años después. Y la advertencia es para los que estén en ese momento que tienen que abandonar Jerusalén. Ahora, ¿no le parece extraño que Jesús diga que vuestra huida no sea en sábado, a un acontecimiento que iba a ocurrir 30 años después de su muerte? ¿Acaso no le dijeron a usted que Jesús el sábado lo clavó en la cruz? ¿No le parece extraño que Jesús parece que no estaba enterado de que iba a clavar el cuarto mandamiento de la ley de Dios llamado sábado? Parece que no está enterado él de que lo va a clavar en la cruz del Calvario, como dicen algunos maestros de este tiempo. ¿No le parece extraño que Jesús diga, oren? Miren, tienen que orar. O sea, ¿cómo creen ustedes que oraba la iglesia primitiva? Según la orden de Jesús. Señor, te pedimos que cuando tengamos que abandonar Jerusalén, Señor, que no sea en invierno. Y te pedimos que no sea en sábado. ¿Estarían orando con entendimiento la iglesia primitiva a partir del 33 para adelante? ¿Estarían orando con entendimiento pidiendo que no sea en sábado si supuestamente la iglesia primitiva ya guardaba el día domingo y no guardaba más el sábado? ¿No le parece extraño, estimado hermano? Ahora, ¿a quién usted le va a creer? ¿Usted piensa creerme a mí? ¿Usted piensa seguir creyendo la predicación de hombres que no se sujetan a los dichos del Maestro Jesús de Nazaret? Si Jesús le está diciendo, oren que no sea en el día de reposo o Shabbat o sábado, esto muestra que la observancia del sábado por la iglesia primitiva iba a ir más allá que la cruz del Calvario. Y esto se le anunció diciendo que oren porque la destrucción de Jerusalén ya estaba determinada. Jerusalén iba a ser eliminada. Jerusalén termina de echarse el castigo sobre sí. Cuando pronuncia las palabras de Mateo 27, versículo 25.
Vamos a tomar lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 24 y 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, dijo un romano. Este hombre romano se lavó las manos, dijo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Verso 25. Y respondiendo el pueblo judío, el pueblo de Israel, respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terminaron de echarse sobre sí el castigo. Cambiaron al Mesías por Barrabás. Usted podría decirme de manera apresurada: esto demuestra que los judíos mataron a Jesús. Pero es importante seguir leyendo la historia de los evangelios, donde cuenta quiénes son los que ejecutaron la muerte de Jesús. ¿Fueron los judíos o fueron los romanos? La sentencia de muerte por los romanos era con cruz o en el madero, depende de los historiadores. Y la sentencia de muerte de los judíos era con piedras. Recuerdan que había una mujer adúltera y le dijo: la ley nos manda apedrearla. A Esteban lo apedrearon y eran los judíos. Los romanos mataban en cruz. Y basta solamente considerar una de las películas más famosas de tiempos atrás, la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, donde se ve claramente que la mano ejecutora de la muerte son los romanos. Los judíos lo cambiaron, lo entregaron para que muera, pero la mano ejecutora fue de los romanos. Así que debemos decir con todas las letras: a no lavarse las manos como Pilato. Porque la verdad, la historia nos muestra evidencias innegables. No ve el que no quiere ver. Los judíos lo entregaron. ¿Por qué causa lo entregaron? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué causa lo entregan? Cuando analizamos el plan de Dios, nos encontramos en un panorama tripartito. Nos encontramos en un panorama tan profundo. Una simetría que no es fácil de comprender de lo que Dios hace en el desarrollo de su plan para salvación de la humanidad. Leyendo la palabra y estudiando podemos tener solamente un destello de luz para comprender algunas cosas interesantes. Pero todavía no comprendemos todo. Los planes de Dios no fallan y no se van a detener. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo declara algo que es muy, pero muy interesante. En Romanos 11, todavía Jerusalén existía, todavía no había sido destruida. Sí estaba en vigencia el nuevo pacto. Era el año 57 aproximadamente. Entre 57 y 59 se escribe la epístola a los romanos, que no la escribe Pablo. Pablo lo dicta y Tercio lo escribe. Pablo, utilizando un paralelismo maravilloso para explicar tanto a judíos como a romanos, en todos sus capítulos va poniendo de relieve errores de el pueblo judío con errores del pueblo romano. Cuando llega al capítulo 11, en su versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El apóstol Pablo se responde a sí mismo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice de Elías? La Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, tu profeta han dado a muerte, etc. Palabras categóricas de Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, no lo ha desechado. Por lo tanto, para comprender las profecías de Israel, tenemos que saber que la Biblia declara que Dios no desechó a su pueblo Israel. ¿Y cuál es la prueba de que no desechó a Israel? ¿Nos hemos dado cuenta de cuál es la prueba? El hombre que escribió las cartas que más le agrada a los cristianos, el hombre que escribió la carta de Gálatas, que los cristianos se toman de una carta de Gálatas para decir, acá está la prueba de que la gracia va por encima de la ley, eso lo escribió Pablo. Y Pablo es la prueba de que Dios no desechó a los judíos. El escritor de la carta a los romanos, o el que dictó, Pablo. ¿Y por qué Pablo es la prueba? Pues lea lo que dice. En ninguna manera desechó Dios a su pueblo, porque también yo soy, diciendo Pablo, yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Y descendencia de quién? Descendencia de Abraham. En otras palabras, si Dios desechó a los judíos, el escritor de la carta que más le agrada, porque creen un caballito de batalla, haciendo una interpretación privada de algunos textos del Nuevo Testamento. Ese hombre que escribió, si ese hombre está afuera, pues bien, todo lo que fue dicho queda sin sentido y sin valor. ¿A quién vamos a creer? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que dice la gente? ¿Vamos a creer lo que dice la gente? ¿Lo que dice el enseñador? ¿O vamos a creer lo que dice la Biblia? No me crea a mí, crea lo que usted lee. ¿Cómo usted lee la Biblia? Más abajo declara por qué causa este pueblo claudicó. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Y quiénes fueron los escogidos? ¿Fueron gentiles? No, la iglesia primitiva fue toda judía. ¿A dónde empezaron a entrar los gentiles? Según el registro de Hechos de los Apóstoles, el hecho más contundente lo tenemos, el caso de Cornelio, el centurión romano. Eso ocurre en el año 37 de la era cristiana. Habían pasado 3 años y medio, por lo menos, de que Jesús había muerto y resucitado. Antes fueron todos judíos. 3.000 se convirtieron en Pentecostés. 5.000 en la predicación de Juan y Pedro, y todos los que entraron fueron judíos. Por lo tanto, los escogidos han alcanzado la bendición, pero los demás, ¿qué fueron? Endurecidos. Verso 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Aquí declara la Biblia cuál es la causa por la cual ellos no vieron. Fue dado espíritu de estupor. Su rebeldía fue tan grande. Y fue dado espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Ahora bien, cuando vamos al verso 11 del mismo capítulo, dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En otra versión, para que cayesen para siempre. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Declara que no tropezaron para ser eliminados como pueblo, sino que por su transgresión viene el beneficio al pueblo gentil, al pueblo pagano que no pertenecía al pueblo de Israel. Ahora bien, para cerrar el estudio del día de la fecha, veamos el verso 12. Si su transgresión es la riqueza del mundo, Pablo está mostrando como un hecho trascendental. La transgresión de ellos fue de beneficio al mundo que no era del pueblo del pacto, del pueblo de Abraham o del pueblo judío. Si su transgresión es la riqueza al mundo y su defección, su defecto, su caída
es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? El apóstol dice que si el defecto fue de beneficio al mundo, ¿cuánto más lo será la restauración? Es decir, que estaba profetizado el exilio más grande de la historia de este pueblo de Israel, donde iba a perder su territorio. Pero también estaba profetizado su restauración. Ahora bien, hoy no nos queda más tiempo para explayarnos en temas tan interesantes y que merecen ser estudiados con detenimiento, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. Y vamos a comprender que el odio de las naciones no va a menguar. El odio de las naciones hacia el pueblo judío no va a menguar. Hay un propósito de Dios. Hay manifestaciones apoyando a los judíos, otras manifestaciones apoyando a Hamas. La verdad es que debiéramos primero conocer las Sagradas Escrituras, ver por qué causa ocurren los hechos y para qué. Entenderlo. Y comprender, estimado radio oyente, que la Biblia es el manual. Y la Biblia nos enseña, nos educa para que podamos comprender sus planes eternos. En otras palabras, podríamos cerrar diciendo que si ese pueblo judío no hubiese sido endurecido en el tiempo de Jesús, usted y yo no estaríamos acá, ni yo predicando, ni usted escuchando. Porque si el pueblo hebreo como pueblo hubiese aceptado a Jesús como Mesías que estaban esperando, no lo iban a entregar. Iban a buscar por todos los medios que no muera. Hoy llegamos hasta el defecto del pueblo de Israel que les llevó a ser destruido en el año 70. A partir de este punto retomaremos para ver lo que Pablo nos dice. El defecto fue glorioso y fue de beneficio para muchos, pero la restauración será gloriosa y será de gran beneficio para el mundo entero. ¿Le gustaría saber más sobre las promesas de Dios con este pueblo de Abraham, con este pueblo del pacto? ¿Le gustaría conocer qué es lo que ocurrirá de acá en adelante con ese gran conflicto de Medio Oriente y cuándo se va a terminar y de qué manera se va a terminar? ¿Le gustaría saber cuáles son los beneficios que van a venir al mundo? Debo adelantarles. Todo esto ocurre para que se cumpla la promesa de Dios al padre Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Les invito a poder volver a encontrarnos en otro programa semejante a este. Que la bendición de Dios pueda recaer sobre cada uno de los oyentes. Estudien la Biblia, no me crean a mí. Crean lo que dice la Biblia no miente ni engaña a nadie. Dios les bendiga ricamente, gracias a todos los que nos acompañaron. Y será hasta la próxima, si Dios nos da vida, nos da salud, nos da fuerza para hacerlo. Aquí estaremos. Oración por mí, bendiciones para todos y hasta la próxima. A la luz de tu palabra. Un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Si este programa ha despertado en usted algún interés, comuníquese al 3755-681125 o escríbanos a laluzdetupalabra@yahoo.com.